Atentos al frente. 3, 2, 1. Bueno, el día de hoy, 9 de abril, ¿no? Fecha en la que cae, ¿no? la Revolución Nacional, tenemos el grato placer de hacer la presentación del libro Dueños de Bolivia, la historia no oficial del saqueo, del autor Nathaniel Hastings, ¿no? Quien es un sociólogo de la UNSA, especialista sobre todo en temas de política, por ejemplo, ¿no? Él también ha publicado en la Claxo y, ¿para qué decir? Así como lo ven, yo creo que se nota también, ¿no? Ya. Es maestrante de modelaje, ¿no? Y aparte es matemático, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una expresión bastante interesante, ¿no? Así que vamos a dar inicio y para dar las palabras de bienvenida, le vamos a dar la palabra a nuestra querida presidenta de la Sociedad Científica, Rocío Belén Poma Pulido. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, José. Primeramente dar la bienvenida, ¿no? A los invitados y al autor Nathaniel, también a Mateo y al que nos va a acompañar también como comentarista Jones. Y dar la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí y finalmente agradecernos su presencia. Van a ver que esta sesión de presentación del libro vamos a aprender muchas cosas referente a la obra del autor, ya que Nathaniel abarca un periodo histórico bastante extenso, bastante largo, pero a la vez lo estructura de una manera investigativa bastante interesante a la vez. Es como que desmenuza momentos históricos, en muchos casos conflictivos, dictaduras, masacres, situaciones en el estado de la sociedad que llevamos como estudiantes de historia como pasajes. Pero en realidad tenemos que también entender este otro lado de la moneda, ¿no? Y Nathaniel lo explica de manera muy buena en su obra. Que cabe resaltar, ¿no? Que este es su proyecto de tesis, que lo ha mejorado de una manera bastante literaria, a la vez con una lectura muy llevadera para que cualquier persona que lo lea pueda entenderlo. Entonces es una lectura que no solamente está pensado en el tema académico, sino también en el tema social. Que cada uno de nosotros que tengamos interés en saber realmente sobre estos procesos históricos que hemos llevado en Bolivia, desde la Revolución del 52, que justamente hoy es un día muy especial ya que se conmemora uno de esos hitos históricos dentro de nuestra historia, hasta lo que serían los últimos años contemporáneamente, ¿no? Entonces, es un análisis no solamente sociológico, es un análisis político, económico, histórico. Es realmente algo que vale la pena leerlo y también nos invita a saber más sobre estos procesos en calidad de investigación. Entonces, yo lo que puedo aportar referente a la obra del autor indicado es de que no dejen de pasar esta oportunidad de dar esta lectura, ya que si bien podemos entender la historia a través de diversas corrientes o a través de diversas ideologías, es bueno aprender siempre de un lado y del otro para poder construir un pensamiento más crítico del estudiante. Entonces, voy a dar como primeramente nuestro primer comentario referente a la obra y también me gustaría referirme a ustedes con la calidad de lo que sigue todavía mi papel de presidenta, ya que sí, no me gusta ser muy llamativa referente al tema, pero es una experiencia bastante bonita presentar estas obras y contribuir al crecimiento académico de cada estudiante, ¿no? No solamente de historia, sino de toda la universidad y de quienes se aficionan a lo que serían estos temas de interés popular también, ¿no? Así que muchas gracias, otra vez sean bienvenidos, podemos empezar. Bueno, como moderados, le damos la palabra a nuestro estimado compañero Mateo, quien va a estar dando uno de los comentarios más, bueno, uno de los más importantes, ¿no? Adelante, Mateo. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Me alegra mucho ver que se ha llenado la sala de lectura, ¿no? Me recuerda mucho las clases de la doctora Subs al inicio, cuando
estábamos repletos aquí, ¿no? De estudiantes para nuestras primeras veces entrando al archivo. Muy bonito, pero bueno. Para empezar, ¿no? Me gustaría hablar un poquito del libro en su general, ¿no? Porque Dueños de Bolivia, ¿no? Más allá de ser la tesis de Nata, más allá de ser una gran investigación, ¿no? Es un libro que es esencial, ¿no? Dentro de lo que cabe, no solo para el historiador, no solo para una persona que es un sociólogo, para un antropólogo, no solo para las personas a las que nos gustan las humanidades y las ciencias sociales, porque son maravillosas, sino en general para cualquier persona que quiera llegar a entender de manera coherente y de manera continua, ¿no? Siguiendo una cronología desde la Revolución del 52, a la burguesía nacional aquí en Bolivia, ¿no? Y específicamente a la práctica que han tenido prácticamente desde su fundación, ¿no? De las puertas giratorias con el Estado, ¿no? Que es un concepto que tal vez han escuchado antes, pero que Nata toca en el libro. Y bueno, para abrir, quisiera hablar de un tema que creo que nos es muy relevante aquí, sobre todo como estudiantes de esta universidad, de la UNSA, ¿no? Que es el rol estudiantil durante los 100 días de emergencia de JJ Torres en 1970. La UNSA, ¿no? Jugó un rol central en la situación revolucionaria que se dio en aquellos días. Incluso se llegó a hacer una toma de instituciones gubernamentales, moteles y asambleas universitarias exigiendo la expulsión de docentes reaccionarios o acosadores, ¿no? Y esto, claro, lo reflejo en el día de hoy, ¿no? En el hecho de que esos estudiantes, en un momento tan complicado, en un momento de alza revolucionaria, ¿no? Tomaron en sus manos la tarea de tomar el cielo por asalto, ¿no? Salieron a las calles, tomaron las aulas de la universidad. Seguro han visto esa foto muy famosa, ¿no? En la cual el monobloque está empapado con las pancartas de los URUs, de las juventudes del PC y otras organizaciones, ¿no? Inclusive, ¿no? Estos estudiantes llegaron a tomar un motel, y ese motel, que originalmente era un lugar en donde inclusive llevaba para llevarse a cabo la prostitución, lo convirtieron en una guardería para las mamás que estaban estudiando en la UNSA, para que las mamás pudieran ir a estudiar mientras sus huevas estaban siendo cuidadas, estaban democratizando la educación, ¿no? Que al fin y al cabo es el objetivo de esta universidad. E inclusive después de eso, ¿no? Fueron parte fundamental en la resistencia contra el golpe de Banzer. Estuvieron en el Cerro de la Cacota entre los últimos resistiendo, estuvieron aquí en el monobloc, no por nada, todo el mundo sabe que el monobloc se lo ha bombardeado. No sé si se siguen viendo, ¿no? Pero tenía huecos de bala de los Mustangs que sobrevolaban de la Fuerza Aérea bombardeando a los estudiantes. Inclusive los estudiantes en 1970 llegaron a tomar el centro de la inteligencia norteamericana en nuestro país. Y es ese espíritu revolucionario, ¿no? El que tenemos que reavivar hoy en día. Esa memoria se ha diluido un poco, ¿no? En los últimos años. Hoy en día inclusive llegamos a tener compañeros dentro de la universidad que pues no solo son apolíticos, sino que inclusive te llaman a llamar por gente, a votar por gente como, o sea, el Tuto, ¿no? Por ponerles un ejemplo, gente que es totalmente reaccionaria. Pero sin embargo, yo creo que lo que debemos rescatar de este rol estudiantil es justamente ese rol revolucionario, ¿no? Y no solo el rol revolucionario, sino ese espíritu comunitario, ese espíritu de nadie se salva sole, sino que todos juntos, pues tenemos que enfrentarnos a este problema, ¿no? Y si el problema en este caso puede ser, nos falta presupuesto en la universidad, no hay calidad de vida dentro de la sociedad, etcétera, etcétera, la sociedad nos dice que es un sálvese quien pueda y que quien pueda hacer más plata se va a salvar y la va a vivir bien. Pero creo que la salida no es esa, ¿no? Y que lo que nos estaban enseñando nuestros antepasados durante los meses de emergencia de JJ Torres era que la salida es colectiva, la salida es entre todos, ¿no? Y bueno, deberíamos hacer de esta casa, ¿no? La casa del pensamiento disidente que es la UNSA, una vez más un foco de ese pensamiento revolucionario. Y bueno, después me gustaría pasar a la Marcha por la Vida, la de 1976, que todo el mundo conoce, con más de 25,000 mineros, campesinos, obreros y justamente estudiantes, en algunos casos de esta universidad, que marcharon en contra no solo del cierre de las minas que se estaba llevando a cabo y de la privatización de buena parte de Comibol, sino contra el ajuste atroz que el pueblo estaba empezando a sufrir, contra el genuino sabotaje económico que significó la centralización de capitales en bancos de familias como la Culgis, Camacho o Marinkovic, que hasta el día de hoy disfrutan de que el Estado tomara sus deudas y las pagara con el dinero de los trabajadores. Les vendiera a ellos y capitales transnacionales las empresas estatales a precio de gallina muerta y dejara a decenas de miles de familias sin fuente de sustento, desplazando a miles. La marcha fue rodeada finalmente por el ejército de Calamarca cuando Paz Censoro declaró estado de emergencia y mandó a arrestar a más de 200 dirigentes para la marcha. Todo esto, ¿no? Bajo supuesta democracia, mientras estaba haciéndolo con pleno apoyo del ex dictador Hugo Banzer.
Y bueno, creo que eso suena un poco parecido a lo que estamos sufriendo ahora, ¿no? Tal vez no tanto las masacres, pero ventas a precio de gallina muerta de la propiedad pública, a mí me recuerda cosas, ¿no? La guía y otras más. Pero bueno, Dueños de Bolivia nos deja cifras exactas, nombres y apellidos de los beneficiarios del Decreto Supremo 21060, de cómo estas familias trataron tanto al Estado como a todo el país como su pasanaco personal y se enriquecieron a costas del pueblo trabajador. Y bueno, reiterar como este tratado económico sobre la realidad boliviana no solo define la formación económico-social boliviana, sino que también define a nuestra burguesía. Y además sirve como un compendio de conocimientos indispensables, no solo para un marxista, ¿no? Como en mi caso, sino para cualquier persona, para un historiador, para un sociólogo, para una persona que trabaja en pie de fábrica. Absolutamente todo el mundo necesita saber esto. Es brutalmente fácil, ¿no? Además, a mí me encanta cómo el libro nos pone una perspectiva diferente a la historiografía impulsada desde el Estado, ¿no? Porque es muy importante que se tiene enfrente un intento de plantear la historia como neutral, eso es lo que el Estado nos está planteando, ¿no? Y el rescate de estos aspectos constituyen la memoria colectiva de los pueblos, eso es lo que está haciendo este libro. Las memorias subterráneas, está recuperando esta memoria, lo que a lo mejor conoceríamos como historia oral dentro de la carrera, ¿no? O historia de subalternos. Estas historias que han sido ignoradas o silenciadas por los relatos oficiales impulsados desde el Estado, nos plantean que la privatización era necesaria, que el 21060 también lo era, pero el texto denuncia claramente a quiénes sirvieron. Bueno, y en fin, este rescate de información nos permite disputar la historiografía oficial, nos permite comprender los procesos históricos desde la perspectiva de los sectores explotados, oprimidos, marginados o invisibilizados, aportando así una visión más compleja, crítica y humana del pasado. Reconocer estas voces también es una forma de justicia histórica, ya que permite cuestionar las versiones hegemónicas y reconstruir una historia desde una perspectiva de clase que es más necesaria ahora que nunca. Y finalmente, nos habla de las puertas giratorias. En Bolivia, nuestra burguesía nacional ha tenido una plena incapacidad de existir fuera del Estado. Este Estado le pertenece a los dueños de este país, los burgueses, dado que todo Estado es un Estado de clase. Pero a pesar de eso, a través de nuestra historia han demostrado que la administración estatal, con puestos como la presidencia, diputados, senadores, ministerios y otros como la dirección de las AFPs, el Banco Central, son los premios o ascensos directos de la membresía de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, tomándose turnos entre la directiva de sus empresas y sentarse en las sillas de ministerios, como lo hizo Goni en su momento, siendo uno de los más grandes mineros de Bolivia y habiendo sido ministro de Asuntos Mineros para darse beneficios a sí mismo, lo cual se supone que es ilegal, o era ilegal. Y bueno, en Bolivia, por eso mismo, no hay renovación política. Todo el mundo se queja de esto, todo el mundo dice que no hay caras nuevas en la política. Pero esto es porque todos los políticos salen y son auspiciados desde la misma clase, la de aquellos que tienen un interés en limitar los derechos laborales, reducir nuestro salario mínimo y subir el precio de la gasolina, como lo hicieron ahora. Y bueno, en los últimos años, porque trata hasta el golpe de Estado de 2019, podemos ver muchos más nombres y apellidos que podemos reconocer, sobre todo el gabinete del golpe de Áñez, como lo son Carlos Melchor Díaz Villavicencio, Wilfredo Rojos Parada, José Luis Parada Rivero, que los tres son parte del Banco Ganadero, Óscar Miguel Ortiz Antelo, de la Cámara de Comercio e Industria de Santa Cruz, Ivo Blashevic Rojas, de la Cervecería Nacional Boliviana, Branko Marinkovic, del Comité Pro Santa Cruz, y quien ya no solo es que sea senador hoy en día, sino que durante el gobierno de Áñez, el gobierno de facto de Áñez, se hizo dar miles de hectáreas, que déjenme mencionar que es anticonstitucional hasta el día de hoy. María Elba Pinker Vaca, de la CAINCO, entre muchos más que hay, porque el libro está repleto de nombres de familias que hasta el día de hoy vemos en nuestra política y nos detalla punto por punto cómo estas familias se han enriquecido no solo de la plata pública, sino que de darse beneficios cuando estaban en gobierno, darle a su empresa beneficios, o de manejar empresas estatales honestamente saboteándolas para luego poder privatizarlas y comprarlas con su capital. Y bueno, finalmente considero, ¿no?, que este libro va a ser un estudio indispensable a largo plazo para cualquier persona que se dedique, tenga una vocación por las ciencias sociales y por las humanidades, no solo por su riguroso trabajo investigacional, sino por el peso que tiene el entender sus temas para comprender la realidad de este país. Y al final siento que el espíritu que nos lanza este libro, ¿no?, si me permiten citar a alguien, a Rosa Luxemburgo, ¿no?, es ese espíritu que necesitamos para poder alcanzar un mundo en el que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Gracias. Bueno, haciendo la intervención, el comentario respecto al libro Dueños de Bolivia, ¿no?, la historia no oficial del saqueo,
en gran medida su presencia, ¿no? Bueno, no sé si quisiera decir algo. Bueno, me da pena retirarme de tan bello evento, la verdad me quedo con muchas dudas que quisiera inclusive comentarle y preguntarle a mis nombres también, pero como verán, para mí hoy es una fecha especial también porque fue mi colación de grado, ¿no? Así que creo que mi familia me espera y necesito compartir con ellos también, ¿no? Así que con la venia correspondiente del autor yo me voy a retirar. Pues gracias. Un aplauso, por favor. Una fotito con el autor y con los chicos antes que me pueda retirar. No es un honor, la verdad, estar con ellos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Por favor, Bueno, no necesariamente yo voy a seguir con mi función de maestra de ceremonias, pero me voy a proceder a sentar para aquí. Ya bueno, entonces en este momento le vamos a dar la palabra a nuestro vicepresidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de la carrera de Historia, ¿no? Que también es egresado de la carrera, pues ya en aras de realizar su tesis, ¿no? John, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, ¿no? Primeramente quiero iniciar esta discusión felicitando y agradeciendo principalmente, ¿no? a los compañeros, primeramente a Rafael Latorre, compañero que forma parte del Archivo La Paz, y a la compañera Cosette Luque, quienes hicieron posible el otorgarnos, permitirnos usar este espacio, ¿no? Debido a las distintas dificultades, ellos tuvieron este deseo, esta iniciativa de colaborar principalmente en brindarnos este espacio para realizar esta presentación, ¿no? Estamos sumamente agradecidos con estas personas, ¿no? Con estos compañeros, ¿no? Es algo sumamente importante. Ahora, tratando precisamente sobre el tema del libro, es preciso entender que este libro representa un intento de acercamiento a un tema sumamente curioso, sumamente interesante, que es la relación de los grupos de poder existentes a lo largo de nuestra historia con el Estado. Un aspecto que en lo personal destaco del texto es que intenta desmitificar ciertos relatos que suelen manejarse, ¿no? Este relato de la meritocracia, de demás aspectos, ¿no? De la idea de esta lógica, ¿no? De que del empresario hecho a sí mismo, por decirlo así, ¿no? Presentándote precisamente de que muchas de estas grandes historias de éxito dentro de nuestra historia nacional han sido en realidad historias en las cuales el Estado ha tenido una importante presencia. Este hecho de vincular el factor económico, los sectores económicos, con la política representa algo sumamente interesante y significa, ¿no? Este desafío a la creencia muchas veces difundida de que la política y la economía se encuentran separadas, ¿no? Este texto nos muestra que en realidad no se encuentran separadas, sino más bien se encuentran íntimamente vinculadas. Y esto es algo que a lo largo de la historia hemos llegado a ver durante mucho tiempo, ¿no? Es preciso recordar que desde el nacimiento de la República de Bolivia, los distintos grupos de poder se han posicionado dentro de la política, por decirlo así, ¿no? Para ello, por ejemplo, podemos mencionar a los patriarcas de La Plata, quienes tenían un deseo de dominio, incluso directo, de la política. Recordemos que tanto Aniceto Arce como Gregorio Pacheco, personajes sumamente importantes dentro del negocio minero, de la explotación de La Plata, han llegado a ser presidentes, ¿no? Ya posteriormente, durante el gobierno, durante el periodo liberal, los varones del estaño también ejercieron dicho dominio, pero no de manera directa, sino de manera indirecta. No es necesario aclarar y recordar de quién fue abogado Ismael Montes, ¿no? Es decir, es preciso entender esta vinculación entre los sectores económicos y la política, ¿no? Es debido a eso que se ha constituido un discurso posteriormente, ¿no? De la nación y la antinación, como diría
Carlos Montenegro, ¿no? De esta burguesía antinacional, de esta rosca minero feudal, como se mencionaba en el discurso de MNR, y que ha constituido posteriormente, ¿no?, lo que se conoce como la Revolución del 52, cuyo conmemoración es precisamente en esta jornada, el 9 de abril, ¿no? Pero como se ha podido ver, evidenciar, la Revolución Nacional del 52 ha tenido bastantes aristas, ¿no?, como podemos mencionar. Y quizás la más interesante es precisamente de que mientras se ha expropiado no, se ha nacionalizado, porque ha sido con compensación posteriormente a los grandes varones del estaño, a Patiño, José y Garamayo, la minería mediana ha tenido una época dorada. Se ha empezado a fortalecer y es precisamente esta burguesía rosada, como se podría mencionar en el sentido cercana, vinculada al MNR, que termina constituyéndose posteriormente. De más está recordar personajes como Gonzalo Sánchez de Lozada, quien era propietario de Comsur, una empresa minera sumamente importante en este contexto y que va a alcanzar cierta notoriedad, ¿no? También es preciso rememorar de que mientras la reforma agraria en los valles y en el occidente termina acabando con el latifundio, en el oriente se hace una reforma agraria en otro sentido. El deseo de consolidar la marcha del oriente termina, ¿no?, consolidando ciertos grupos de poder que van a posteriormente tener influencia en lo que se conoce como la agroindustria, ¿no?, que eso es algo más posterior. Otro aspecto importante que se puede destacar es esta práctica, por decirlo así, ¿no?, esta vinculación un tanto inusual, por decirlo así, ¿no?, entre el gobierno del nacionalismo revolucionario y los Estados Unidos, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, denuncia Fausto Reynaga en la Revolución India, ¿no?, que dice: Víctor Paz Estenssoro, muy revolucionario y todo, pero le lame los pies a los gringos, ¿no? En referencia precisamente a este hecho, esta vinculación entre la influencia norteamericana y el gobierno nacionalista revolucionario, ¿no? En ahí entramos, ¿no?, como la influencia de la Alianza para el Progreso, que ejecuta, ¿no?, dentro del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, ¿no?, en plan de frenarla, donde se ve precisamente el tema del desarrollo como un freno a la amenaza roja. Nos recordemos que estamos en el contexto de la Guerra Fría, ¿no?, donde la idea del comunismo como posibilidad de algo bastante difundido, ¿no?, en este contexto. Ya posteriormente tenemos, ¿no?, los gobiernos tenemos este hecho, ¿no?, que presenta precisamente el libro, que es esta lógica, ¿no?, en la cual los grupos económicos en ocasiones tienden a reproducir el discurso de la democracia, pero cuando el discurso de la democracia se agota, bueno, en ahí entra, ¿no?, la utilidad que se puede ejercer sobre ciertos otros grupos que controlan tienen el monopolio de la violencia, ¿no?, como es el caso de los múltiples golpes de Estado que han acontecido aquí en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, podemos rememorar, ¿no?, una frase de François Martínez, ¿no?, cuando menciona que ¿cómo conocí yo Bolivia? Bolivia yo la conocí por ser el país con más golpes de Estado, ¿no? Es decir, hay una vinculación entre los grupos económicos con estos distintos grupos, con estos distintos golpes de Estado. Además está recordar, ¿no?, el hecho de que durante el gobierno de Barrientos se empiezan a profundizar ciertas concesiones a ciertas firmas extranjeras, algo que ya se veía venir desde las épocas de la minera, ¿no? Recordemos el Código Davenport, ¿no?, donde se desnacionaliza, por decirlo así, ¿no?, la propiedad de los recursos hidrocarburíferos, ¿no? También es preciso recordar que durante el gobierno de Banzer se hacen una serie de concesiones a ciertos sectores económicos importantes del oriente boliviano. Por eso se menciona, ¿no?, que una segunda reforma agraria se realiza con Banzer, pero esta vez no para darle tierra a los que trabajan, sino darle tierra a otro tipo de sectores, por decirlo así, ¿no? Ya pasando otro factor, otro periodo de tiempo, tenemos, ¿no?, lo que quizás es el periodo que más desarrolla el texto, ¿no?, que es precisamente este periodo del retorno de la democracia y el aspecto del famoso neoliberalismo, ¿no? Momento en el cual se produce este concepto que me parece sumamente impresionante, que trabaja el autor Nathaniel, que es sobre las puertas giratorias, ¿no? Esta lógica en la cual los grupos económicos se vinculan con el poder político y hacen este pasanaco, como mencionaba, ¿no, Mateo?
en el cual hay ciertos beneficios, ¿no? Tenemos bastantes historias de ello, ¿no? Ya habíamos mencionado a Gonzalo Sánchez Lozada y Comsur, o el caso de Samuel de Medina, ¿no? Y sus vínculos, ¿no?, económicos que posteriormente constituyen su fortuna actual, ¿no? Aspectos sumamente importantes, ¿no? Otro aspecto que me llama la atención en lo particular es precisamente el abordaje que se hace no solo sobre lo que sucede después, antes del 2005, sino más bien lo que ocurre durante un gobierno cuya retórica era de izquierda, por decirlo así. No podemos denominar que la retórica del MAS se arropaba bajo el discurso de la izquierda, del socialismo del siglo XXI, ¿no? Incluso, como diría el exministro y personaje sumamente nefasto de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín, el castrochavismo, ¿no? Pero a pesar de esta retórica de izquierda que manejaba el gobierno del movimiento socialismo, de igual manera establece una especie de convivio, de mirada pasiva frente al avance de la agroindustria. Tal es el caso, por ejemplo, de este tema que ha movilizado a bastantes personas, ¿no?, que es el tema de la quema de la chiquitanía, ¿no? Lamentablemente, muchas veces, al hablar sobre la quema de la chiquitanía, se cae en este sentimentalismo de decir, ¿no?, de limitarnos a sentir esa preocupación por los animales, por el medio ambiente, y no de identificar a los responsables. Precisamente hay un trabajo, ¿no?, de un autor apellidado Kaplinsky, no sé si está, bueno, tiene un apellido un poco complicado, que trabaja precisamente el rol de las finanzas grises de la agroindustria dentro de, precisamente, ¿no?, de esta quema de la chiquitanía para la expansión, ¿no?, del cultivo de soya, del cultivo de soya, de la producción de azúcar, o el tema de la producción de carne, ¿no?, los cárnicos, de los alimentos, ¿no? Aspecto sumamente interesante. Así podemos ver que incluso un gobierno de corte, bueno, de retórica izquierdista, termina estando en contubernio, en cercanía con estos grupos de poder. Aspecto sumamente interesante, ¿no? En ahí se puede mencionar precisamente estos distintos juegos que se experimentan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Otro aspecto que me parece sumamente importante de destacar es que el libro, a diferencia, ¿no?, de otros textos un poco menos ampulosos, trabaja precisamente esta lógica de la resistencia. Este hecho de que los actores sociales, no son sujetos pasivos de la historia, sino más bien son sujetos activos de la historia. No es que automáticamente, mágicamente, por el avance de las oligarquías, de esos grupos de poder, los otros sectores se han quedado de manera pasiva aguantando las situaciones. El texto menciona bastante esta resistencia, ¿no?, ya sea en las huelgas, los paros, los bloqueos de caminos, el tema de la guerra del agua, de la guerra del gas, de más elementos en los cuales la población ha manifestado su rechazo, su cuestionamiento de estos hechos, ¿no? Otro aspecto sumamente interesante que se menciona es precisamente la conformación de lo que llamaríamos la burguesía azul, ¿no? Ya hemos hablado hace un rato de la burguesía rosada, ¿no?, del MNS, y la burguesía azul, ¿no?, de ciertos sectores que producto de este contubernio que han tenido con el gobierno del movimiento socialismo, han generado una serie de beneficios, por decirlo así, a nivel económico, ¿no? Según tengo entendido, según muchas veces se menciona, ¿no?, que el gobierno de Evo Morales ha sido para ciertos sectores tan beneficioso como otros gobiernos, ¿no?, es decir, ciertos sectores económicos importantes, por decirlo de alguna manera, y así es como se hace esta denuncia, esta visión, este cuestionamiento sobre que detrás de la retórica muchas veces puede haber una convivencia más o menos pacífica entre los distintos grupos, ¿no?, aunque también posteriormente, como se plantea después, hay, ¿no?, una serie de estructuras en las cuales se trabaja bastante interesante, ¿no? El aspecto que quizás me llama más la atención de este texto es el hecho de que llega a abordar un periodo bastante reciente, ¿no?, el gobierno de Luis Arce Catacora. Es decir, es un poco complicado, ¿no? Muchos dicen, ¿no?,
que los historiadores le tenemos miedo, le tenemos cuco a la historia reciente, ¿no? Abordar temas recientes nos resulta un poco complicado y esa lógica, ¿no? Al estilo de la archivística, de decir, tiene que pasar por lo menos 15 años antes de analizar un periodo, ¿no? Cuando en realidad la historia es un proceso de continua construcción, ¿no? Que nos permite entender y conocer estas cuestiones. Bueno, para concluir, podría decir, ¿no?, que este texto es ampliamente recomendable para entender precisamente cómo ha funcionado la economía de Bolivia y su relación con la economía mundial también, ¿no? Cómo es que los grupos de poder se han articulado a lo largo de la historia, cómo han sobrevivido, han evolucionado, han manifestado ciertas dinámicas para sobrevivir, para beneficiarse, para existir y subsistir a los distintos gobiernos, ¿no? Como estamos viendo, han pasado distintos tipos de gobiernos de todo tipo de colores, pero estas élites se han mantenido dentro de los lugares establecidos, por decirlo así, ¿no? Y bueno, también es precisamente mencionar que, como diría Pérez Cajías, siempre ha habido esta lucha de débiles, ¿no? Que no es que las élites han tenido carta blanca para hacer todo, debido al hecho de que siempre ha habido un sector, los sectores populares, que han plantado resistencia y lucha frente a esta situación, y eso es lo que me parece sumamente importante de destacar, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos los aplausos, agradecemos también aquí los comentarios tanto de Mateo como de Jones, y para cerrar con broche de oro, es momento de que le demos la palabra aquí al autor de este gran libro, ¿no? El libro Dueños de Bolivia, la historia no oficial del Sacha. Adelante, Mateo, por favor. Muy buenas noches a todos, todas, todes. Agradezco en primer lugar a la Sociedad Científica Estudiantil de Historia por abrir este espacio, al Archivo de la Paz por el espacio físico, Combate Rojo, Juventud de la LORCI también por ser parte de la organización de esta actividad, y por supuesto a todos, todas, todes por asistir. Yo creo que, bueno, hoy en realidad les quería hablar porque recordamos la Revolución Obrera de 1952. Y la Revolución de 1952 nos da al menos 2, 3 aristas desde los cuales podemos analizar la historia del país y también la economía del país. Hablamos en un primer lugar que no se puede entender Bolivia si no la entendemos a partir de la tierra. En toda nuestra historia republicana, incluso más antes, la tierra, la propiedad de la tierra ha sido un elemento clave. Y lo vamos a ir viendo desde el tributo indígena, los procesos de exvinculación de tierras, etcétera, hasta llegar al año 1950. Entonces llegamos al año 1950 y en el año 1950 el 98.3% de las tierras cultivables se encontraban en manos de terratenientes con extensiones mayores a las 100 hectáreas, con un promedio entre ellos de 2.765 hectáreas por fundo. Entonces estamos hablando de un país en el que el 98% de las tierras se encontraba en manos de una élite pequeñísima y solo el 1.7% de las tierras cultivables se encontraban distribuidas, digamos, en comunidades, en pequeños propietarios. Hay un dato que nos ayuda, a mí me gusta bastante, el índice de Gini, que nos ayuda a entender cómo se distribuye cualquier elemento. El índice de Gini generalmente lo vamos a ver cuando hablamos de distribución de riqueza en un país. Sin embargo, existen otros estudios también que toman este índice y que lo van a utilizar para demostrar la igualdad o desigualdad en distribución de tierra. Entonces, en el índice Gini, cuando hablamos de 0, quiere decir una igualdad plena, que todos tienen la misma cantidad repartida entre sí. Cuando hablamos de un índice de 1, estamos hablando de la desigualdad total, es decir, una persona
concentra absolutamente toda la riqueza. Entonces veamos en tres distintos momentos cómo se va distribuyendo la tierra en Bolivia. Hablamos de 1950, en el que, como les decía, el 98% de las tierras se encontraba en manos del 14% de los titulares. Ahí hablamos de un índice Gini de 0,85, es decir, muy alto, muy cerca a 1. Para el año 1963 había bajado este monto a 78, 0,78, es decir, nos vamos acercando vamos bajando, vamos distribuyendo un poco de forma más igualitaria. El año 1972 ya habíamos bajado hasta 0,67 y para el año 93, cuando se aprueba la ley INRA, estábamos en una distribución de 0,60%. Es decir, evidentemente, entre la reforma agraria y la ley INRA se produce una mayor redistribución de tierras, hecho que a partir de la ley INRA, en la que se va a introducir lo que ahora conocemos como TIOC y que era en su momento TCO, Territorio Comunitario de Origen, se logra democratizar el acceso a la tierra, hecho que no se refleja de forma tan concreta en los datos estadísticos porque hablan de titulares de la tierra y consideran como es persona jurídica la nación, la consideran como una sola persona titular. Si lo tomáramos como la población en su conjunto, estamos hablando de más de 300,000 beneficiarios entre las distintas comunidades, pueblos, naciones que son propietarias colectivas de la tierra. Estamos hablando de una distribución mucho más igual. ¿Por qué hablo de esta distribución? Hablo de esta distribución porque vamos a ver que a partir del gobierno del Evo se sigue, o sea, no solo se realiza la ley INRA, sino que también se realiza la ley de reconducción y posteriormente la ley de la reconducción agropecuaria productiva. Y en este momento, ¿cómo nos encontramos en términos de distribución de tierras? Hablamos de 1/3 de las tierras productivas. ¿Por qué no doy datos entre el 93 y este momento? Porque hay un proceso entre el 93 y este momento que se llama la revisión, ¿es cierto?, la función económica social, y se va verificando esta función para poder retitular las tierras. Y no es sino hasta el año 2023 que llegamos a un 97% más o menos de las tierras formalmente tituladas bajo el nuevo régimen. Entonces, hablamos de un 35% de las tierras cultivables en el país que se encuentran en manos de las TCO. Un 25.7% son tierras comunitarias o comunales, es decir, no son territorio comunitario de origen, pero sí son comunales y de propiedad colectiva. La pequeña representa un 14%, la mediana un 7.6% y la empresarial 15.44%. Pero ojo que cuando nos vamos un poco más a ver cómo se mantienen estas relaciones de concentración de tierra, 250 personas son dueños del 3.67% de la tierra cultivable en este país. 2 millones de hectáreas se encuentran en 250 títulos. Porque, ojo, echa la ley, echa la trampa. La Constitución, evidentemente, se votó entre 5,000 y 10,000 hectáreas por persona. Entonces, ¿qué hace Branko Marinkovic? En realidad, él no es propietario de Laguna Corazón. Claro que no, sería antiético que él lo fuera, ¿no es cierto? Es la empresa agropecuaria Laguna Corazón Sociedad Anónima, en la que coincidentemente son accionistas su hijo, su hermana, su cuñado, su sobrino, y uno va sumando las personas naturales que conforman esta persona jurídica, y esa sumatoria corresponde, por lo tanto, a que les constitucionalizaran sus 33,000 hectáreas y lo legalizaran de esa forma. O sea, hay otro texto que entra en muchísimo detalle, justo un colega sociólogo, Vilca,
que escribe sobre agronegocios y tiene todo el detalle, entra en mucho detalle sobre el tema de Marinkovic. Pero ahí si nos fijamos, quienes tienen estas tierras de más de 500 hectáreas, hasta el año 2018 hablamos de que el 20% de la tierra sigue concentrada en tierras mayores a 500 hectáreas. Esto solo habla de las empresariales y las medianas, no incluye las TCOs, que naturalmente es todo un pueblo, una nación, una comunidad, por lo tanto es un espacio territorial mucho más grande. Con la tierra, ya lo decía Jones, hay un fenómeno en paralelo, porque mientras baja el índice Gini formalmente en yungas, valles y tierras altas, en el oriente del país se produce otro fenómeno, que es la concentración de tierras en manos de pocos. Y creo que es importante aquí destacar, no eran tierras fiscales vacías, o sea, esta lógica colonial que se ha impuesto, por ejemplo, es la misma lógica colonial que han impuesto en Palestina, es tierra de nadie, por lo tanto viene una tierra sin pueblo y un pueblo sin tierra, y pues ya se lo toman, se lo colonizan y ya está. Y es el mismo relato que usan en Santa Cruz. Plantean que era tierra fiscal, que no era tierra de nadie. Y ahí, ¿qué es lo que desconocen? Desconocen la propiedad de tierra, territorio que tenían los pueblos originarios de Santa Cruz. Es decir, hay un primer despojo de tierra realizado. ¿Por qué? Porque la ley de la reforma agraria le reconoce como ¿qué? Como reducciones selváticas. Es decir, como salvajes. No se los reconocía como sujetos de derecho a los pueblos de tierras bajas. Por lo tanto, como no tenían derecho pleno, eran una especie de menor de edad que el Estado tenía que cuidar, la tierra se los arrebataba. Hecho que hasta el momento se sigue produciendo situaciones, y lo ha demostrado Defensoría del Pueblo, entre otros organismos internacionales de derechos humanos, que existen situaciones de semi-esclavitud en tierras bajas de nuestro país, hasta la actualidad, o sea, hasta el año 2024. El reporte es 2023. 23, el último informe. Entonces hablamos de una reforma agraria hecha a la medida para poder consolidar tierras por un lado y también poder desarticular ciertos conflictos sociales, ciertas legítimas reivindicaciones en tierras altas. Y luego ya viene todo esto de ir partiendo la tierra en mil pedazos, minifundios, etc. Parto con este tema de tierra porque justo esta mañana creo que muchos habremos visto con susto el anuncio del senador que preside además, ¿no?, la Comisión de Tierra, Territorio y no sé qué más, Branko Marinkovic, que hablaba de que era algo positivo que los pequeños campesinos vendieran su tierra para poder disponer de ese dinero para gastarlo en sexoservidoras y alcohol, dicho de forma más explícita. Y esa es la visión que tienen. Al final, no, o sea, la excusa que ponían, por ejemplo, de que esto les facilita a los pequeños productores acceder a créditos, mentira, porque ya existía en la ley de la Revolución Agropecuaria la obligación del Banco de Desarrollo Productivo de prestar a pequeños propietarios. Es decir, vil mentira, porque cuando se trataba desde el Estado, además existía la garantía de que esa reversión, si es que se revirtiese esa tierra, sería a la comunidad. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Claro, si te puedes prestar del banco, el banco se apropia de tu tierra y guiño, guiño, banco fácil, ¿qué es lo que pasa? Pues se lo apropian. Y eso es un mecanismo que han utilizado toda la historia que ha sido el desfalco de bancos. Entonces, es un tema gravísimo porque estamos ante el peligro de retroceder tremendamente en los derechos propietarios establecidos. O sea, los derechos en los últimos 20 años en términos de propiedad de tierra se ha avanzado tremendamente, por ejemplo, en la titulación de mujeres, cosa que no existía con el mismo peso como existe ahora con el nuevo marco normativo.
se va a retroceder concentrando todo en manos de los banqueros, de los grandes agroindustriales. Otra de las aristas que quería explorar es el tema de minería. Porque justo, y creo que Jones ya lo decía a grandes pincelazos, claro, se van los tres varones del estaño, ¿y quiénes se quedan? Comsur, Estalza y Emusa, los medianos mineros. Y estos medianos mineros, cuando hablamos de puertas giratorias, justo de Comsur, su abogado se llamaba Óscar Bonifaz. Óscar Bonifaz luego fue también abogado de Soboce. Óscar Bonifaz, curioso cómo uno pasa de ser abogado de la empresa minera más importante del país a ser ministro de minería. O sea, quien tenía que diseñar la política pública de minería era el abogado de la empresa Comsur. Vaya sorpresa que termine en la situación que terminó para el 85 la Comibol. Ojo, que no solo fue ministro en una gestión, fue ministro en al menos 5 gabinetes de dictadura, de gobiernos interinos, de democracia. O sea, era de esos políticos que no importaba qué partido estaba de turno, él era parte del gobierno. Algo parecido al actual ministro de la presidencia, José Luis Lupo, que lo vamos a ver figurar en estas listas de autoridades desde el año 89. Estuvo en el gobierno de Jaime Paz, estuvo en el gobierno de Banzer institucional y estuvo en el gobierno de Tito Quiroga, en distintos repartos ministeriales, pero en todos los casos ahí sale de los gabinetes. ¿Y a dónde se va? A los organismos financieros internacionales, claro. Entonces viene con un mandato ya dirigido de cómo va a manejar la economía del país. Esto de la minería viene a ser la mediana minería, la que va a asumir, en realidad ni tan mediana. Recién hicieron hace un par de años el trámite ante la Confederación de Empresarios Privados para pasar a ser categoría A, porque eran de ingresos medios, supuestamente eran de la categoría B en términos de votación. ¿Por qué? Ojo, eso más. Cuando se organiza la burguesía, también tiene jerarquía. Quien pone la plata es el que decide, ¿no? Y ahí es parte de las lógicas que vamos a ver resurgir en distintos momentos. Aquí me voy un poco más hacia el tercer eje, que es la construcción de la identidad nacional del Estado, que nos van a venir a plantear, porque en realidad cuando la revolución de 1952, en las calles lucharon obreros y campesinos, pero quienes toman el poder y ejercen y plantean su proyecto político es un proyecto de la burguesía nacional, pero un proyecto de la burguesía nacional en términos de consolidar un Estado nacional hegemónico. Y en este Estado nacional hegemónico se va construyendo también discursivamente la lógica, claro, anti-chileno, anti-indio, que es el boliviano, ¿no es cierto? Pero también se va consolidando una lógica de intereses en conjunto. Estos intereses en conjunto los vamos a ver, por ejemplo, en el año 71. Y estas son las lógicas que manejan en el golpe de Estado de JJ Torres. La Confederación de Empresarios Privados nos va a venir a plantear: todos somos empresarios, con fotitos de taxistas, con fotitos de tenderos del barrio. Claro, ellos no tienen voto en el Congreso de la Confederación de Empresarios, pero todos somos empresarios frente al comunismo, ¿no es cierto? Algo muy parecido a lo que vamos a escuchar el año 2009, 2010, ay, que el castrocomunismo nos quiere quitar las casas y no sé quién, no sé cuánto. Son las mismas lógicas que se reproducen también a nivel regional. A varios amigos quizás no les gustó cuando en Santa Cruz se los planteaba este tema, pero hay una lógica también empresarial y de clase en las estructuras regionales de Santa Cruz. Fíjense, ¿cuándo se ha visto que un campesino, que un obrero preside el Comité Cívico Pro Santa Cruz? Jamás, nunca. ¿Por qué? Porque al final también hay un reparto en el que ahí van a establecer empresario a la cabeza del Comité Pro Santa Cruz, salvo el momento que tengan que bajar un poco el tono, ahí asume un profesional. Luego vuelve a asumir un empresario. Nos fijamos, los momentos más álgidos en los últimos años: Marinkovic, representante empresario; Camacho, representante empresario;
Cuando bajan los humos, pues ya es Federación de Profesionales el que suele asumir. Entonces estamos hablando de cómo van construyendo por encima de identidades que nos tendrían que unir en la lucha, nos van construyendo una identidad de que hay que defender lo nacional. Claro, hay que defender lo nacional siempre y cuando les interese a ellos, porque agitaban la bandera tricolor mientras firmaban el Código Davenport, que entregó más de 2 millones de hectáreas a empresas transnacionales. Agitaban la bandera tricolor mientras aprobaban la ley de inversiones bajo el régimen de Banzer, que ha resultado en más de 1.3 mil millones de dólares al valor actual, fugados al exterior, según reportes del propio Banco Central el año 78. Agitaban la bandera nacional, también lo agitaban los militares, que son forjadores de la patria. Y ahí nos pasamos un poco para ver qué es lo que pasó con los militares. Agitaban la bandera tricolor, mientras en las dictaduras entregaron sistemáticamente las tierras a los agroindustriales. O sea, para muestra un botón, el presidente que más tierras por día entregó fue Natush Bush, que entregó cientos de miles de hectáreas en menos de 2 semanas. Así, literal ha debido, no sé cómo le alcanzó la mano para firmar y disparar a la vez, pero, o sea, aparte de las masacres de Todos Santos, entregó más de 400,000 hectáreas de tierra a los grandes agroindustriales en Santa Cruz. Por si eso fuera poco, agitaban la bandera nacional también, mientras Banzer asumió patrióticamente la deuda que tenían los empresarios agroindustriales con el Banco do Brasil y el Citibank de Nueva York. Nos dicen, es cierto, ay, es que la banca estatal no funciona, no sé qué, que lo quiebran, cuando el Estado lo maneja, lo quiebran. El caso más claro es el Banco Agrícola. ¿Qué pasa con el Banco Agrícola? El Banco Agrícola, que empieza con fondos de cooperación internacional para el desarrollo, etcétera, termina con Banzer asumiendo una decisión. Los agroindustriales de Santa Cruz, a los agroindustriales les fue mal con el algodón. No solo mal, les fue malísimo. Y estos agroindustriales habían comprado máquinas algodoneras de Estados Unidos, de Brasil, y con créditos del Banco do Brasil y de Citibank de Nueva York. Cualquier capitalista en su sano juicio diría, bueno, empresario privado le debe a un banco privado, asunto privado, pues que se lo arreglen, ¿no es cierto? Que le lleve a juicio. Pero claro, mientras agitaba la tricolor, Banzer decidió que lo patriótico era asumir como Bolivia la deuda de estos empresarios privados con la banca internacional. Y así fue. ¿Por qué entra en déficit el Banco Agrícola de Bolivia y hasta ahora no se han cobrado más de 20 millones de dólares? ¿Por qué? Porque el Estado asume en dictadura la deuda de estos tipos. ¿Y quiénes son estos tipos? Entre los que encabezan la lista están los hermanos Rasmussen Abreu, que uno de ellos era prefecto de Santa Cruz, nombrado por Banzer. Por darles otro dato más, uno de ellos, a mediados del mes de julio del año 1980, hizo un vuelo cargado, no se sabe de qué, desde La Paz hasta Santa Cruz, hasta su tierra que coincidentemente se encuentra al lado de la tierra de Hugo Banzer Suárez. El informe de la Comisión de la Verdad plantea que eran los documentos que estaban sacando de La Paz para incendiarlos y evitar el juicio de responsabilidades que ya había iniciado Marcelo Quiroga Santa Cruz y el Partido Socialista Unido. Lo que sí se sabe es que el otro hermano, también deudor, fue apresado en Estados Unidos ligado a cargos de narcotráfico. Y esto también está documentado por el padre Iriartin en sus documentos de historia sobre la dictadura.
no solo hablamos de apropiación indebida de tierras, de deudas impagas, porque si nos vamos, por ejemplo, a leer la lista de las grandes empresas que terminaron debiéndole al Estado, a los dos bancos, al Banco Agrícola y al Banco del Estado, vamos a ver en primer lugar, ojo que algunas de estas deudas han sido saldadas, pero también si tú te endeudas con el banco, ¿qué banco te va a aceptar que 10 años después le pagues sin tasa de interés? Solo el Banco del Estado, ¿no? Pero escuchen algunos nombres. Sociedad Boliviana de Cemento, SOBOCE. Ingenio Azucarero Unagro. Ingenio Azucarero Bermejo. Ingenio Azucarero La Bélgica. Ingenio Azucarero Guavirá. Ingenio Azucarero San Aurelio. Turín Motos. Confecciones Mariana. Alubol. Sociedad Hotelera Los Tajivos. Medicentro. Hotelera Nacional. ¿Se dan cuenta que tienen en común estas empresas y la deuda con el Estado? Estos son datos del año 1993. Y hablo, la deuda más grande acá es de SOBOCE, que es más de 18 millones de dólares del año 1993. Hay un patrón de asaltar al Estado. Y quienes han sido ministros cuando esto pasaba, ojo, en 1993, ¿quién era ministro? José Luis Lupo. ¿Quién más era ministro? Samuel Doria Medina. ¿Quién más estaba en el gabinete? Tuto Quiroga. ¿Se dan cuenta cómo las puertas van girando y quiénes se van beneficiando a través de la historia? Mientras nos plantean quién había sido para los años 90 los grandes enemigos de la patria, pues los que pintaron aquí abajo soberanía y dignidad sobre la puerta de la embajada, los que realizaron acciones como la Gran Marcha por la vida, por la tierra, por el territorio. Y los grandes patriotas, por supuesto que ellos. ¿Qué más hacían estos grandes patriotas? Vamos a hablar de cuánta plata se ha perdido durante los años del modelo neoliberal. Estamos hablando de 28.000 millones de dólares. 28.000 millones de dólares, lo que en época neoliberal se ha perjudicado al Estado. Para cuantificar eso, son 269 toneladas de oro monetario. ¿Se imaginan toda la cancha del estadio aquí de Miraflores cubierto de oro? Una capa delgadita de oro que cubra toda la cancha de fútbol. Esa cantidad de dinero, lo que en tiempos neoliberales nos han estafado como país. Esa cantidad de dinero, que es lo mismo que hoy plantean cuando nos dicen que YPFB no funciona, no sé qué, que no sé cuánto, claro. Es el mismo discurso que usaron en los años 80 y 90 para justificar el remate. Ahora, ojo, han escuchado, hace 3 días hizo una gran conferencia Rodrigo Paz, ¿sobre qué? Sobre los ferrocarriles. Un problema histórico en nuestro país de los ferrocarriles es que siempre hemos tenido 2 redes, la oriental y la occidental. Nunca han tenido contacto entre sí, siempre habían los planes de poner el último tramo, nunca se hizo. Ahora vuelven a plantear los ferrocarriles. ¿Y hacia dónde lo dice? No dice para la integración nacional, dice hacia 5 puntos fronterizos. Claro, lo que le interesa que es sacar la plata del país. No es para el comercio interno, no es para la integración nacional, sino volver a como éramos como país con economía de enclave, cuando en la guerra del Chaco teníamos tren para sacar el mineral hacia el puerto chileno, pero no teníamos tren para llevarles ni siquiera a los soldados, mucho menos sus equipos, comidas, etcétera, hasta donde se estaba luchando. Estamos en un momento en el que prácticamente, bueno, aquí en el libro hay una foto que les comparto, es una foto de uno de las mega coaliciones. Jodidamente curioso que 30 años después, mira, el Gallo,
Johnny Fernández, bueno, Banzer ya murió, Manfred sigue vivito y coleando, Tuto, lo propio, bueno, de Remedios Loza, la hija, y el Motete Zamora, el único, bueno, sus hijos que siguen negociando una sigla, ¿no? ¿Cómo la historia vuelve a demostrarnos al final lo que se mantiene es una élite, es un poder económico que han sido y quieren seguir siendo los dueños de este país. Quiero compartirles una cita que me parece muy importante cuando analizamos cómo llegamos a donde llegamos, que es el proceso de acumulación de capital, porque cuando hablamos de la privatización, es fácil caer en esto, como lo decía el propio Tuto, lo que es de todos no es de nadie. Pero el proceso de acumulación de capital no es solo un cúmulo de actos de corrupción para beneficiar a un pequeño grupo de poder con concesiones mineras, petroleras, de servicios, entregas de tierras, perdonazos tributarios, créditos impagos, incentivos estatales, contratos, puertas giratorias entre el Estado y las empresas, es decir, un saqueo de bienes del Estado. Pues es un delito sin víctimas, ¿no es cierto? Lo que es de todos no es de nadie. El patrimonio público no es de nadie, ni apareció por obra y gracia del Espíritu Santo. Tiene un origen concreto y material, desde el tributo indígena, que se constituyó en una de las fuentes principales de las arcas republicanas, las millones de vidas arrebatadas en las minas bajo el mitaño y la moderna esclavitud asalariada, los pueblos enteros sometidos al ponguiaje o a relaciones semifeudales de explotación, las trabajadoras del hogar con jornadas interminables, las capas medias de profesiones libres y pequeños comerciantes sobre quienes siempre se aplica el peso de la ley tributaria. Es la suma de la fuerza de trabajo del pueblo boliviano. Es eso lo que hoy se disputa cuando nos hablan de que sería mejor administrar BOA de forma privada. Es eso lo que se disputa cuando nos vienen a plantear de que ya no había sido tan rentable la minería. Vaya sorpresa, sí lo es rentable para la minera San Cristóbal, pero para el Estado no. Es eso lo que nos vienen a plantear cuando nos dicen que hay que achicar el Estado. Achicar el Estado no para achicarle los recursos a las Fuerzas Armadas. Que ojo, aquí entre paréntesis, Fuerzas Armadas también son parte de este saqueo. Las Fuerzas Armadas tenían una institución, la tienen hasta ahora, que se llamaba Cofradena, o se llama. Cofradena tenía una inversión tremenda del Estado, tenía como 40 empresas, concesiones mineras, empresas cafeteras, tenía de todo. Y les voy a compartir una frase, pero tremenda, del informe que mandaron de parte de las Fuerzas Armadas cuando se les pidió saber dónde estaba esa plata. Estos son los forjadores de la patria, ¿no? Y ¿qué es lo que nos dicen cuando se les pregunta dónde está la plata? Un segundito, que ahorita ya. Nos van a responder a la solicitud formal del Estado, o sea, de la comisión parlamentaria, y le dicen: de la Fábrica Nacional de Quinina no se cuenta con documentación relativa a su tiempo de vigencia, ya que, de acuerdo al informe ARCH número 005/16 de Gerencia de Empresas, en la gestión 2003 sufrió la quema de sus archivos. Actualmente la fábrica referida se encuentra demolida. Acerca de la planta beneficiadora de café, no se cuenta con documentación relativa a su tiempo de vigencia y el mismo cuento. Menos mal, tenemos también archivos del otro lado. De hecho, aquí les leo una cita textual de Luis Oporto Ordóñez, que escribe en Historia de la Archivística Boliviana sobre todo lo que había pasado en 2003. Nos indican: se habrían incendiado edificios emblemáticos del poder político, Ministerio de Trabajo, Desarrollo Sostenible y Planificación,
Tribunal Permanente de la Justicia Militar, Vicepresidencia de la República y las sedes de los partidos políticos de la coalición. En ningún momento menciona Cofadena. Y bueno, me imagino que todos acá conocemos La Paz. Cofadena está aquí abajito, el Tribunal de Justicia Militar, Vicepresidencia, Ministerio de Trabajo, etcétera, están cerca a la Plaza Murillo. O sea, que se queme un archivo que estaba aquí abajo cuando se quemó allá. Sin embargo, el Parlamento dejó pasar el informe, lo tenemos contabilizado. Ponte, entre esos 28.000 millones no están contabilizadas las 40 y pico empresas que estaban a cargo de Cofadena. Tampoco se contabilizan otros elementos, como los minerales que se apropió Samuel Doria Medina. Solo se contabilizan las acciones en Fancesa, no el usufructo de minerales, mucho menos el derecho monopólico que se consolidó